Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que con el amigo José Estebenazzi venimos desarrollando en esta sexta temporada, siempre desarrollando dentro del campo de la seguridad lo correspondiente al safety. Y bueno, justamente como tiene esas características de interdisciplinariedad, hoy vamos a estar tocando una temática que está dentro de la disciplina de lo legal, junto a un amigo ya conocido que ha estado visitándonos en el programa, que es el doctor Lucas Orlando. Lucas, bienvenido a Interfase. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, Lucas, siempre, como decía en esta primera introducción, ¿no? Parece que tal vez la cuestión legal en las emergencias y los desastres tocaría, pero muy poco, pero sabemos que no es así, ¿no? Sí, justamente los fallos de las sentencias judiciales se están hablando y se están generando ciertos efectos que se pueden evitar. Exactamente, y es un poco el motivo de este programa, ¿no? En alguien que, o sea, en esta temática que tiene que ver con quienes conducen unidades de emergencia, ¿sí? Así es. Antes, como hacemos siempre, para aquellos que no te han visto, te pido si te podés presentar y ver cuál es tu relación justamente con esta temática. Bueno, yo soy abogado, me especialicé en tema de prehospitalario y en tema de emergencias. Soy ex técnico de emergencias, también oficial de bomberos voluntarios. Soy uno de los coordinadores de la Red Federal de Derecho de la Salud a nivel país. También integro el Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados. Soy asesor en distintas organizaciones de emergencias, sociedades científicas, obviamente siempre en este campo de la emergencia desde el punto de vista legal. Exactamente, que es muy importante tener esta cuestión que tal vez sabemos que se maneja todo mucho el voluntariado, valga la redundancia, de buena voluntad, o sea, tal vez está haciendo algún tipo de acción que parece que está bien y desde el punto de vista legal no. Entonces ahí donde... Sí, no solamente desde el voluntariado, sino también de la institución. No, por supuesto. Y ahí eso también está haciendo un poco de ruido. No, es que tal vez dentro de alguna institución haya un cuerpo legal, no sé, pero también, digamos, es importante tener y más todavía en tu función, que sos también bombero, ¿no? Entonces, sí. Ves las dos cuestiones. Y hoy tocando esta cuestión de los vehículos de emergencia, quienes conducen, a ver, empecemos por las definiciones, ¿no? O sea, bueno, buena pregunta. Está bien dicho, ya que somos bomberos, siempre dice, che, ¿quién está hoy de chofer o el chofer? Claro. El término, empecemos por ahí, el término chofer, ¿es el adecuado? Bueno, justamente diste en la tecla y ahí tenemos uno de los puntos más principales. Chofer, en verdad, puede ser cualquier persona. ¿Sí? Tenemos choferes de fletes, de autos de alquiler, de remises y distintas funciones varias. Ahora, conductor de unidad de emergencias no es lo mismo. Ahí ya empezamos. Exactamente. Hace poco justamente vi una publicación, salió una búsqueda laboral de una empresa de ambulancias donde buscaban choferes de ambulancias. Y eso yo justamente lo hablaba con colegas y le decía, bueno, acá te están marcando la pauta que en esta empresa tal vez no valoran lo que es la conducción de la unidad de emergencia y lo toman como si fuese un trabajo más. Claro. Cuando justamente las unidades de emergencia, y propiamente dicho, si bien muchas cumplen una función de ir a brindar una ayuda, ¿sí? O ir a rescatar a una persona, en muchos otros casos estamos trasladando a una persona, a un paciente, un herido, de las cuales no estamos trasladando una caja, una carga o un pasajero, un simple pasajero. Estamos trasladando una situación delicada donde tenemos que tener ciertos cuidados en el manejo, en la conducción, y claro, ahí ya se marca la diferencia. Hay algunos parámetros que, o sea, cuando también estás llevando una cuestión que es de emergencia, hay una premura, o sea, tenés otra cuestión, ¿no? Sí, velocidad por un lado, pero ojo, porque la caja de adentro, donde está el paciente recostado, se mueve, donde hay una persona asistiendo también se mueve mucho. Y también este punto de que, esto lo decimos mucho en el campo del prehospitalario, que a veces la tripulación de una ambulancia, a veces se desperdicia la figura solamente de chofer por sí solo, que si le dan los conocimientos de atención de emergencia, claro, soporte básico, trauma, etcétera, se termina convirtiendo en una persona calificada, de las cuales también puede seguir aportando ayuda a una atención de emergencia dentro de la unidad. Exacto. No solamente de remitirse a conducir, sino también, y más en todos lados, hay falta de personal, entonces muchas veces también esta cuestión, sí, y es digamos, un valor agregado que tendría, ¿no? En este caso. Y
¿Cuáles se consideran vehículos de emergencia? Bueno, buena la pregunta, porque justamente hubo una reforma normativa en tema de conducción y justamente la vieja norma hasta el 2020, que estuvo la ley de tránsito, la 24.449, artículo 61, que lo pueden buscar por Google, le va a aparecer seguramente ya la actualizada, donde justamente marcaba la diferencia de que hay... Dentro de lo que es esta nueva legislación, ¿no? Que marca bien cuáles son vehículos de emergencia, ¿no? Vehículos de emergencia, gracias. Donde justamente mencionaba vehículos de servicios públicos, ¿sí? De emergencias. Entonces, hospital público, una fuerza de seguridad de bomberos y así sucesivamente, o fuerzas armadas. Con la nueva norma se transforma en un servicio de unidad de emergencia en sentido amplio, ¿sí? Pero claro, siempre identificado como una unidad de bomberos voluntarios, como una ambulancia de servicio privado o servicio, cuando digo privado no solamente estoy asociando con un tema de empresarial comercial, sino también una unidad de ambulancia voluntariado también puede estar conformado. Claro. Pero sí identificado, no vehículos particulares con que se acostumbra a colocar una baliza o un pañuelo, una tortuga, sí. Donde dice, bueno, lo transformamos casi parecido a una unidad de emergencia. No, eso no es una unidad de emergencia. Y ahí está marcando la norma la gran diferencia. Y hasta la pandemia, recuerdo 2019, y acá muy cerca del Obelisco, se hacían detenciones y control de vehículos de unidades de ambulancias y se le infraccionaba si no estaba en una urgencia verdadera. Claro. O sea, se empezó a hacer, después con la pandemia, bueno, se cortó. Claro, dejó de hacerse, ¿no? Porque uno ve una ambulancia, le deja paso, bueno, sabemos que también se utilizan para otras cuestiones delictuales de transporte de drogas, pero bueno, es esa parte. Sí, pero, o sea, exacto, hay casos. Hay casos en los cuales tal vez es una ambulancia propiamente dicho, o no, o uno simplemente ve una ambulancia y le da el paso sin saber, ¿no? O es un auto particular que lo usamos a nivel particular, claro. Pero como le ponemos un destello de luz, rojo, verde, lo que sea, o azul, y entonces salimos y consideramos que es una unidad de emergencia. No es una unidad de emergencia, eso no lo ampara la norma. Y los fallos de sentencia después judicial, cuando ocurren los accidentes, eso juega en contra. Vos dijiste que hay legislación, o sea, no sé si se podrá describir de los últimos tiempos o de cuándo, o sea, cómo fue evolucionando toda esta cuestión, ¿no? Si bueno, buena pregunta porque justamente en enero, igual ya del 2018 aproximadamente, el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina empezó a trabajar en un proyecto normativo y de las cuales en trataba de adecuar la norma a la realidad de la circunstancia, donde se termina aprobando, publicando en el Boletín Oficial en enero del 2021, esta reforma que te mencionaba antes, donde marcaba una de las diferencias. Deja de ser, no solamente se trata de unidades de servicios públicos, sino servicios de emergencia en general. Otro de las diferencias era de que dejaba de ser una preferencia de paso y se transforma en una excepción de paso. Que no es lo mismo, porque a veces había una costumbre de que se te ponía, vos ibas con tu auto particular conduciendo y tenías de golpe atrás una unidad de emergencia, policía, bombero o ambulancia, en sentido bien amplio, pero pegado casi al parabrisa y con bocinas, sirenas diversas, luces, etcétera, que a vos te ponían nervioso. O sea, no era que vos tenías que automáticamente salirte del paso, hacer como sea, pero eso generaba tal vez otros accidentes. O vos mismo te ponías nervioso, no podés y bueno. Hoy por hoy vas a facilitar el paso en la medida que vos tengas una maniobra segura. Y vas a facilitar ese acceso de paso. Pero en el momento que pueda. Y obviamente el conductor profesional de emergencia tiene que tomar la distancia prevista, suficiente que ya lo haya notado que está atrás y le va a facilitar el paso, y a eso marca una de las tantas diferencias. Claro, claro. De hecho también, yo recuerdo en otras épocas, cuando estaba en actividad donde... si bien están categorizadas la salida, las intervenciones profesionales de un cuartel de bomberos, ya que no es lo mismo ir a, no sé, a extinguir residuos en la vía pública a un salvamento y a incendio, ¿no? O personas atrapadas. Entonces, se salía todo en la misma circunstancia, o sea, sirena, semáforo en rojo, entonces, bueno, después sí hubo por supuesto... Bueno, otra de las diferencias que marca el cambio de la norma, la antigua era baliza o sirena. Acá son las dos cosas juntas, baliza y sirena,
y uso moderado, solamente de acuerdo a una excepción, pero la norma justamente cita muchísimo las excepciones. En un caso inminente de que haya un tema de urgencia o emergencia, emergencia estamos hablando riesgo letal de vida, urgencia riesgo potencial de vida, entonces la moderación se podrá exceder un poco más. Claro. Pero sabemos muy bien que existen muchos vehículos que no tienen las balizas, la sirena, bocinas especiales. Sí, los claxons cada vez más, más fuerte. Lo que nadie piensa, que la persona que está delante suyo, puede ser un peatón, una bicicleta, un moto, lo que fuese, lo puede colocar en una situación de nervios y se puede generar un desastre. Lo que también marca la ley dice, va a haber esta excepción de paso siempre y cuando el avance de la unidad no genere un mal mayor de aquel que va a buscar a cuidar o prever o resguardar, ¿correcto? Claro. Eso es lo que marca fundamentalmente. Y ahí donde justamente tenemos que prestar muchísima atención porque hoy las normas cambiaron muchísimo. Muchísimos y bueno, tal vez se tiene, hasta es algo folclórico, ¿no? De decir, salimos con la autobomba, yo digo más con la autobomba por los bomberos, pero o sea, tenemos ese grado de responsabilidad y además ni que hablar de que quien está, digamos, el conductor, tiene que tener las habilitaciones municipales, me imagino que existe, no sé, la categoría, ¿no? Sí, justamente hay otra de las reformas que hubo, era hasta una antigüedad de 15 años. Después de la reforma hay una excepción, fíjate, y esto también brinda, digamos, la cultura argentina. Se aceptan unidades solamente de bomberos, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad más de 15 años. Y eso justamente marca por una situación de que acá en Argentina no hay una fábrica de unidades de autobombas, no hay una fábrica de unidades de emergencias para Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. ¿Sí? Todo se trae de afuera, muchas veces son en desuso de otros países, usados, etcétera, etcétera. Y a ellos les van a dar una excepción de pasar ese año de antigüedad con una BTV previa. Ahora, los fallos judiciales en las pericias salta de que la falla no era una cuestión accidental que se cortó el cable en el momento que uno iba en la emergencia. El cable ya estaba defectuoso. Claro. O sea, se demuestra en cualquier pericia el desencadeno y ahí la responsabilidad siempre va a ser primordialmente del conductor. Le continúa el propietario puede ser la Asociación de Bomberos Voluntarios, la empresa de ambulancias privada, la policía, etcétera. Y después, como tercera responsabilidad, puede volver al conductor por otras consecuencias del hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez se excedió en otras normas que no lo tenía comprendido, no estaba en ningún tipo de emergencia, esa también puede llegar a suceder. Sí, si lo llevamos a lo que es tal vez la seguridad y higiene laboral, ¿no? Que cuando uno hace un estudio de un accidente de trabajo, puede ser por una condición insegura o por un acto inseguro, ¿no? Normalmente el 80-90% muchas veces por actos inseguros, es decir, por esta cuestión de que bien vos decís, de la falta de cuidado, la negligencia, la imprudencia, la impericia, y también, bueno, eso si lo sumamos a esta condición insegura que puede llegar a ser, como bien decías, que no está en condiciones mecánicas, ni que hablar, ¿no? Y estamos hablando desde acá de la Ciudad de Buenos Aires, no estamos hablando de localidades que a veces es tan ajena que, mira, gracias a Dios tengo esta F100 antigua. Sí, no, estamos hablando de cuestiones en centros urbanos muy de alta desarrollados, claro, que tienen. Y además como... Bueno, pero eso también demuestra la administración o la gestión de cada uno. Eso ahí se ventila eso. La gestión, lo que siempre insistimos acá, ¿no? Si uno tiene una buena gestión y sabe que un vehículo no está en condiciones, bueno, arbitrar a los medios, no sé, ahora decir cierro los ojos, que pasa, que lo que pase, y más teniendo en cuenta que también las unidades, hablemos de bomberos, ¿no? Las unidades que vienen de afuera son vehículos que son fabricados para autobomba. Exacto. ¿No? O sea, diseñados. Muchas veces acá se hacen injertos, ¿no? Donde un vehículo que está hecho para carga, se le coloca un tanque de 3.000 litros de agua, pierde estabilidad. Sí, una adaptación casi estilo motorhome, digamos, bastante más casera. Y ahora lo transformamos en... Yo me acuerdo un caso de una escalera mecánica que dejó de funcionar, entonces ¿qué hicieron? La transformamos en una cisterna. Sí. Y bueno, está diseñado para que el vehículo gire, doble, y bueno, si sumamos a tener emergencia, entonces también es importante el vehículo, ¿no? Las condiciones en la cual. Y aparte otro dato fundamental, vivimos una época que a veces, por eso yo digo que todavía sigue habiendo choferes que se suben, piensan que están manejando nada, y llevan cajas, por decir algo, y piensan que tienen su obligación de paso. La obligación de paso, sepamos que lo tienen los aeronaves,
los buques y los trenes. Por eso cuando se baja la barrera pasa el tren. Eso es una obligación de paso. No tienen prioridad de paso. Y después vivimos en una época donde muchas veces todos, no solamente en época invernal, en verano también, tenemos cerrados los vidrios, no escuchamos los sonidos, estamos la música, tenemos otros dispositivos tecnológicos. En Europa, por ejemplo, hay señales Bluetooth que le anuncia a uno por la radio del vehículo que se está acercando a una unidad de emergencia y tiene que cederle el paso, donde puede haberse la maniobra. Claro, ¿sí? claro. Eso todavía estamos hablando de Europa y esto lo están haciendo hace 10 años atrás, no es ahora nuevo. Pero bueno, entonces muchas veces las unidades piensan que los choferes, lo que digo esto, y ahí está la gran diferencia de lo que es el conductor de unidad de emergencia, trate de prever todo esto para minorizar los riesgos. Claro. Porque no se trata solamente de ir a buscar un rescate de una persona atrapada, del ejemplo que estábamos hablando, sino también de volver completa la unidad. Salimos y volvemos todos, lo que siempre decimos. Claro. Sí, también ni que hablar en cuestiones a nivel policial, ¿no? De persecuciones, que también, ¿no? Es decir, cuántas veces vemos que se producen estos accidentes donde, bueno, con suerte se sufre un daño el vehículo, tal vez el policía y también muchas veces otro vehículo o personas que van por la calle, ¿no? Entonces, creo que esto es una concientización que tiene que haber en estas cuestiones y que el que va arriba de un vehículo de emergencia tiene que ser consciente. Fíjate que justamente todos los que estamos pertenecientes a un ámbito de primeros auxilios, socorrismo, técnico, emergencias médicas, tema prehospitalario, tema de emergencia, de rescate contra incendio, etcétera, generalmente reina la vocación de servicio. Claro. Reina capacitarse, renuncian a muchas cuestiones de familia, renuncian a un montón de proyectos personales y es una vocación innata. Hay mucha pasión. El tema está que a veces no descuidamos estas cuestiones porque va a llegar un momento, vamos a tener una sentencia judicial que no va a ser recapacitar, recién ahí ya tarde, que se genera un daño y un perjuicio, donde de golpe todo lo que construimos en años termina en un cesto de basura. Exacto. Entonces, y ni hablar de la familia, lo que puede llegar a pasar. Entonces, en ese sentido, uno, para no llegar a ese divorcio de ruptura o de duelo de ruptura, como dice, bueno, listo, tengo que soldar esto, cuidemos lo que estamos haciendo, más cuando le damos mucha pasión. Claro. O sea, cuando más tiempo le dedicas a algo de estudio, capacitación, entrenamiento, cuídalo más. Okay. Aparte, aclaro este punto también, de que acá no es culpable muchas veces el que maneja. Las estadísticas de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, hasta el 2019, y se mantienen inclusive en pandemia, en confinamiento, muertes diarias, estamos hablando arriba de 22 muertes diarias. Por accidente de tránsito en Argentina. En Argentina. Son datos revelados. O sea, entonces, yo puedo tener cinturón de seguridad, BTV, vehículo en perfecto estado, batería, luces, lumínico, consciente, no tomé nada de alcohol, o sea, porque hubo casos que se ha detectado alcohol en conductores de emergencia. También. Entonces, o sea, puedo tener todo perfecto, claro, pero no quita de que en una ochava se me cruzó una persona porque no vio semáforo, etcétera, y el accidente lo tengo igual. Sí. Ahí hablamos de accidentes. Evitemos de hablar de tragedia. Claro. Esa es la gran diferencia. Porque accidente, sabemos, el riesgo siempre está. Nunca va a ser el nivel cero, disminuimos para que ello ocurra, nada más. Exacto. Sí. O sea, con este conocimiento, esta capacitación, con este control también que tiene que haber a nivel de los organismos, ¿no? Desde de las direcciones de tránsito, como se llamen, que sean realmente preventivos y no... Bueno, el 2019 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo estaba haciendo y se la jugaban porque... si era una unidad de emergencia, está bien, se lo detenían por 20 segundos. O sea, además estaba controlado también por cámaras eso. Claro. Eran 20 segundos, era real, le seguían a hacer el paso, que en 20 segundos en una situación dentro de una unidad de emergencia no cambia nada. No cambia nada, ¿no? Claro. Porque están preparados y entrenados para eso. Claro. Y vos también nombrabas fallos judiciales. Sé que hace poco hubo, ¿no?, uno en el cual se condenó a un chofer de una unidad. Bueno, buena aclaración ahí en el chofer, sí. Que encima a su vez tenía... no sé si me estás hablando del caso de Corrientes, que trató de ser de la jefatura o de la subjefatura, no recuerdo bien el caso, donde ahí sí, pero sí recuerdo el caso de que ahí falleció una bombera, Vanessa Saucedo,
aspirante a bomberos voluntario, 19 años, y hubo 2 compañeros más en heridos. Ahí justamente el fallo de la justicia determinó que la unidad volvía de una emergencia, o sea, no acudía a la emergencia, volvía, hizo una maniobra imprudente. En esa maniobra imprudente entró, digamos, fue negligente, etcétera, entró en contramano, perdió el control, que después se desencadenó con una falla mecánica, que no fue una falla mecánica abrupta, sino que ya venía con anterior. Y ahí donde esa unidad se incrusta en una casa y ahí, lamentablemente, bueno, una lesión fatal de Vanessa. O sea, ¿se pudo haber evitado la muerte de Vanessa Sauceda? Sí. Hoy tendríamos a una bombera más de la hermandad, feliz y contenta haciendo lo que la apasiona. Y además, o sea, en el caso, desde el punto de vista netamente judicial, no solamente, bueno, si se lo declaró, bueno, culpable, además no solamente tiene la cuestión netamente penal, sino también civil, ¿no? Atrás hay cuestiones... Sí, entró todo. Aparte también involucró a la misma asociación de bomberos. Entonces, si yo de golpe quiero ser aspirante, voy a ir a buscar ese cuartel. Ahí hablamos de riesgo operacional institucional. Nadie cuida tampoco la imagen de la institución. Claro. Ojo, sabemos que muchas veces cuando hay un acto de formalidades solemnes, todos nos cuidamos la imagen, que estemos todos bonitos, hermosos. Claro. Pero, ¿por qué no la cuidamos en el día a día e inclusive cuando vamos a las emergencias? ¿Sí? Porque después nos llama la atención, che, una ambulancia volcó, una autobomba se prendió fuego, además es lo nuestro. Claro, es casa de herrero, cuchillo de palo, pero bueno, claro, es eso, digamos. Evitar esa imagen que se proyecta y se difama, bueno, entonces ahí es, digamos, el riesgo operacional es mucho más alto. ¿Y la manera en que se puede comenzar a evitar esto, digamos, a disminuir, que es con capacitación, concientización? Mirá, justamente a partir del 2015 hubo la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 1710 habla justamente, no solamente van a estar evaluando las consecuencias de los daños y perjuicios, sino lo que se va a buscar, y esto también sale en los fallos judiciales, ¿qué hizo uno para prevenirlo? Y volvemos con el ejemplo que veníamos contando hace rato. Bueno, yo por ejemplo estoy a cargo de la conducción de tal unidad, no tomé alcohol en las últimas 24 horas, cumplí con el sueño que correspondía, con el descanso, tengo cinturón de seguridad, tengo la BTV, controlé ya los frenos, o sea, hice todo. ¿Puede ocurrir el riesgo? Sí, puede ocurrir. Pero la idea es, demostrar todas las prevenciones que yo hice. Distinto es... No hice nada de todo eso, no hice nada. Y es más, como me la creí que estaba en una unidad de emergencia con sirena, baliza, que todos me ven porque soy grandón, lo que fuese, o que soy muy ruidoso, van a ceder el paso. Y no me ceden el paso y empiezan los problemas, o están esto lo que ocurrió como en Bomberos Corrientes. ¿Y cómo se trabaja esa prevención? Se utiliza muchísimo todo lo que es política de riesgo operacional institucional, donde se trabaja con el plan de contingencias, no uno sino varios, con protocolos, con capacitaciones y concientizaciones, también por ejemplo con definir un oficial de riesgo operacional y después crear unidades multidisciplinarias. En esas unidades multidisciplinarias no solamente se va a trabajar en el antes, en el durante, en el después, y es multidisciplinaria porque operan personal de higiene y seguridad, personales profesionales de abogacía, de la parte contable, psicológica, emocional, o sea, todas las trabajadores sociales, asistentes, todo lo que ayude, ni más ni menos, al trabajo en factor de riesgo operacional. Y eso ayuda muchísimo, y eso está comprobado no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que las estadísticas trabajan muchísimo en lo que es la prevención y obviamente salimos y volvemos todos. Y cuando volvemos no solamente a la estación o a la base de ambulancias, sino que volvemos a nuestras casas. A nuestras casas, claro. Sí, y volvemos tranquilos, no volvemos con un cargo de conciencia. Por eso un vicio, ¿no? que tenemos como bomberos, que por ahí estamos más pensando en el otro y en nosotros no, ¿no? O sea, a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Y tenemos el caso en 2021, el bombero de Mar Chiquita que iba con un auto particular con unas balizas, atropelló a un ciclista, digamos. Esa persona, hay que estar en los zapatos de esa persona. Está bien, el ciclista falleció, perfecto. Sabemos que es culpable del otro porque hizo una maniobra imprudente, que está el juicio. Pero también él, o sea, iba al cuartel a prestar una ayuda. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, lo que decíamos antes, construiste un montón de cosas de tu vida y la tiraste en un plumazo al cesto basura. Y encima es prevenible, así que... Ya para finalizar, para cerrar, no sé si tendrás algún cierre, algún tipo de
pensamiento? No, mira, lo que puedo compartir es concientizar a tener una seriedad en el trabajo profesional, que tanto se habla mucho eso en todos los ámbitos prehospitalarios de emergencia policial. Y cuando hablamos de eso, hablamos en todo sentido. No se trata de estar con la camisa de protocolo o de formación de gala bien planchada, sino también cuidarnos en los frentes constantemente y dar el ejemplo. Insisto, a veces los accidentes sabemos que ocurren, evitemos que sea una tragedia. Claro. Y sepan que a veces esto, cuando sea publicado en los medios, la noticia... Che, volcó una ambulancia. Sí. O sea, se prendió fuego una autobomba. O sea, son cosas, digamos, un policía persiguiendo a un ladrón termina atropellando. O sea, son hechos que van en contra de la moral y las costumbres que estamos. Entonces, suena lógico que un ladrón en su fuga atropelló a una persona. Sí, suena común eso. Ahora que el policía. ¿Se entiende eso? Entonces, ser lo más consciente y que tenemos que volver a casa. Somos todos personas, somos todos seres humanos. Amamos lo que queremos, cuidémoslo. A nivel personal, a nivel equipo, como dotación, tripulación, y a nivel institucional. Y saber gestionar, y fundamental. Importante esta de la cuestión del riesgo reputacional, ¿no? O sea, yo si en un cuartel de bomberos pasan accidentes, yo no voy a querer que mi hijo o alguien, tal vez después, entonces es importante. Bueno, Lucas, te agradezco, la verdad, nos estamos ya cuando preparamos el programa interesante, porque tal vez es una faceta que mucho no se considera y es tan importante de acuerdo a lo que vos nos dijiste. No, así por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, de ustedes nos despedimos hasta el próximo miércoles en otro programa de Interfase. Muchas gracias.